Las autoridades federales anuncian este miércoles 19 de noviembre un avance crucial en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Durante la tarde del martes fue capturado Jorge Armando, alias el licenciado, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen que conmocionó a Michoacán y señalado como líder de una célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. La detención se llevó a cabo en la colonia Centro de Morelia tras un operativo coordinado que involucró trabajo de inteligencia, análisis de comunicaciones y seguimiento exhaustivo que permitió reconstruir minuto a minuto cómo se planeó y ejecutó el ataque contra el presidente municipal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Arfuch, informó durante una conferencia de prensa que mediante labores de inteligencia, análisis de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas y acciones de seguimiento, se logró identificar plenamente a los responsables del homicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre. El trabajo interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Michoacán permitió avanzar de manera determinante hasta ubicar y detener al líder de la célula criminal. Según diversas fuentes oficiales, el análisis minucioso de evidencias reveló que el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones directas para realizar la ejecución. Su participación no se limitó a dar una orden general, sino que ejerció presión constante sobre los integrantes de su célula y supervisó la logística del atentado desde la distancia, coordinando cada movimiento a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Las conversaciones recuperadas evidencian un nivel de planificación escalofriante y una determinación absoluta de consumar el crimen sin importar las circunstancias. La investigación que condujo a su captura comenzó inmediatamente después del asesinato del alcalde Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, las autoridades obtuvieron la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel, quien fue neutralizado en el momento de cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué y Ramiro. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relacionaba directamente con un grupo criminal con presencia significativa en la entidad. El pasado 10 de noviembre, apenas 9 días después del asesinato de Carlos Manso, ambos sujetos fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho. De acuerdo con medios locales, los cuerpos presentaban signos de violencia y todo indicaba que fueron eliminados para impedir el desarrollo de las investigaciones. La organización criminal decidió sacrificar a estos elementos, probablemente porque consideraban que sabían demasiado o porque temían que bajo presión de las autoridades pudieran revelar información comprometedora sobre la estructura de mando. Al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, el 11 de noviembre, fueron localizados también sus equipos telefónicos en la misma zona. Este descubrimiento resultó fundamental para el avance de la investigación. El análisis forense de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó meticulosamente la agresión en contra del presidente municipal. Las conversaciones recuperadas revelaron no solo los detalles logísticos del ataque, sino también la cadena de mando que conducía directamente hasta el licenciado. Las conversaciones analizadas por especialistas en inteligencia digital revelaron un patrón operativo profesional y sistemático. Se ordenó a los miembros de la célula colocarse en distintos puntos estratégicos de Uruapan para dar seguimiento al alcalde Manso y compartir constantemente su ruta y horarios. Ramiro se encontraba físicamente en el lugar del atentado para coordinar los movimientos de todos los involucrados. En múltiples ocasiones les pidió explícitamente que borraran los mensajes después de dar las instrucciones, evidenciando conciencia clara de que estaban dejando rastro digital de sus actividades criminales. A las 6 de la tarde con 6 minutos del 1 de noviembre, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba claramente la jardinera ubicada en el lugar donde finalmente fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje que acompañaba el video, informó a los demás integrantes que se encontraba ya posicionado en el sitio específico para ubicar al presidente municipal. Este nivel de detalle demuestra que el ataque no fue improvisado sino cuidadosamente planeado con reconocimiento previo del terreno. A las 7:45 de la noche, los integrantes del grupo criminal refirieron mediante mensajes que Carlos Manso ya se encontraba presente en el festival de velas que se realizaba esa noche en Uruapan. Incluso mencionaron que el alcalde estaba transmitiendo en vivo por sus redes sociales, información que utilizaron para confirmar su ubicación exacta y preparar el momento preciso del ataque. Esta mención resulta particularmente perturbadora porque evidencia cómo los sicarios utilizaron las propias publicaciones del alcalde en redes sociales para rastrearlo. Aproximadamente a las 8 de la noche, Ramiro indicó mediante mensaje que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. Este mensaje se envió minutos después de que se consumara el atentado. También compartió un video del lugar capturado momentos después de la agresión,
donde se observaba el caos que se había generado con la presencia de cuerpos de seguridad y personal médico intentando auxiliar al alcalde herido de muerte. A las 8:14 de la noche, apenas 14 minutos después del ataque, Ramiro pidió mediante mensaje que recogieran a su colaborador Fernando Josué, quien había participado como apoyo logístico durante la operación. Este detalle revela que tenían rutas de escape planificadas y vehículos esperando en puntos específicos para extraer a los participantes que no fueran capturados en el momento del atentado. Pero el hallazgo más revelador y perturbador surgió de mensajes previos al ataque. Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando, alias el licenciado, les indicó explícitamente y ejerciendo presión sobre los otros integrantes de la célula, que debían disparar aún cuando Carlos Manso estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Esta instrucción demolía cualquier código o límite moral. No importaba si había niños, familiares o ciudadanos inocentes cerca del alcalde. La orden era clara: ejecutarlo sin importar las consecuencias colaterales. Minutos después de dar esa primera instrucción, Jorge Armando advirtió a los implicados con un mensaje aún más contundente: deben ultimar a como de lugar a Carlos Manso. La repetición de la orden con ese énfasis evidencia la determinación absoluta del líder criminal de consumar el homicidio. No había margen para error, no había posibilidad de abortar la misión. El alcalde debía morir esa noche sin importar nada más. Posteriormente, una vez consumado el ataque, en el grupo les pidieron a todos los participantes ocultarse inmediatamente para evitar ser detenidos. Las autoridades identificaron que en diferentes videos compartidos en el chat, los integrantes de la célula habían identificado previamente las rutas de escape que utilizarían para dispersarse después del crimen. Este nivel de planificación revela capacidad operativa significativa y experiencia en ejecuciones de alto perfil. El análisis de las comunicaciones también reveló un detalle escalofriante sobre la estructura interna de la célula criminal. Se informó que Ramiro fungía como instructor de algunos integrantes más jóvenes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían correctamente las instrucciones. Esta dinámica evidencia una estructura jerárquica rígida donde la disciplina se impone mediante violencia y donde se entrena sistemáticamente a nuevos sicarios, muchos de ellos probablemente jóvenes reclutados en situación de vulnerabilidad. El análisis exhaustivo de estas conversaciones, combinado con el trabajo de inteligencia de campo y diversas diligencias de investigación que incluyeron revisión de cámaras de circuito cerrado en múltiples puntos de Uruapan y Morelia, permitieron finalmente seguir la pista del implicado hasta obtener su identidad completa como Jorge Armando. Con la información recabada mediante meses de trabajo coordinado, fue ubicado la colonia centro del municipio de Morelia, capital del estado, donde fue detenido durante la tarde del martes en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad Federal, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. La detención se ejecutó sin que se registraran incidentes violentos. El licenciado fue sorprendido en una vivienda de la zona centro de Morelia, donde aparentemente se ocultaba desde los días posteriores al asesinato del alcalde. Al momento de su captura no opuso resistencia ante el despliegue de fuerzas especiales que rodearon el inmueble. Fue trasladado de inmediato a instalaciones de alta seguridad, donde permanece a disposición de las autoridades ministeriales que continúan con las investigaciones. Esta célula delictiva, según confirmó el secretario García Arfuch, está vinculada directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que mantiene presencia significativa en múltiples regiones de Michoacán y que ha disputado violentamente el control territorial de plazas estratégicas como Uruapan. La detención del licenciado representa un golpe importante a la estructura operativa del cártel en el oriente michoacano, aunque las autoridades reconocen que la investigación continúa para identificar y capturar a otros integrantes de la red criminal. Un dato adicional que emergió durante las investigaciones resultó particularmente revelador sobre el nivel de violencia que esta célula había desplegado en Uruapan durante las semanas previas al asesinato del alcalde. El arma de fuego utilizada por Víctor Manuel para ejecutar a Carlos Manso, una pistola calibre 9 milímetros, está vinculada mediante análisis balístico a otros 2 homicidios cometidos en Uruapan durante octubre. El fiscal de Michoacán detalló que esta misma arma fue utilizada en hechos violentos registrados el 16 de octubre y el 23 de octubre. En el primer caso del 16 de octubre, 2 personas perdieron la vida en un ataque armado. En el segundo incidente del 23 de octubre, una persona fue herida gravemente en un negocio y posteriormente perdió la vida en el hospital mientras recibía atenciones médicas. La huella balística registrada en el sistema IBIS que opera la Fiscalía resultó positiva para ambos hechos y coincide perfectamente con los 7 casquillos percutidos que fueron recuperados en la escena del crimen el 1 de noviembre cuando fue asesinado el alcalde. Este hallazgo evidencia que el arma circulaba entre miembros de la célula criminal y que había sido utilizada sistemáticamente en múltiples ejecuciones durante semanas. También sugiere que estos homicidios previos podrían haber estado relacionados con la preparación del atentado contra el alcalde,
posiblemente eliminando a personas que la organización consideraba obstáculos o amenazas para sus operaciones en Uruapan. El secretario García Harfuch enfatizó durante la conferencia de prensa que esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque de alto impacto. Reiteró el compromiso del Gobierno de México de que no habrá impunidad y que se mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan activas y las autoridades anticipan que habrá más detenciones en los próximos días a medida que se desentraña completamente la red delictiva. El fiscal de Michoacán, por su parte, confirmó que la institución ha estado informando puntualmente a la presidenta municipal Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, sobre los avances en cada una de las etapas procesales. Esta comunicación directa responde a la exigencia legítima de Grecia Quirós como pareja del alcalde asesinado, como presidenta municipal de Uruapan y como representante de un equipo de trabajo que también fue afectado por este crimen. La captura del licenciado genera esperanza entre la población de Uruapan de que finalmente se hará justicia en un caso que conmocionó profundamente a la ciudad. Carlos Manso era ampliamente querido y respetado por haber enfrentado con valentía al crimen organizado, por haber detenido personalmente a sicarios de alto perfil y por haber exigido constantemente mayor presencia de fuerzas federales para proteger a su municipio. Su asesinato dejó un vacío en el liderazgo local y generó temor sobre el nivel de control que las organizaciones criminales mantienen en la región. Las autoridades federales han desplegado desde el asesinato de Carlos Manso un operativo permanente en Uruapan que incluye elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina. Se han reforzado los patrullajes, se han establecido retenes en puntos estratégicos y se ha incrementado la presencia institucional para evitar que el crimen organizado intente capitalizar cualquier percepción de vacío de poder. La presidenta municipal Grecia Quirós cuenta con esquema de seguridad proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional desde el momento en que asumió el cargo. El caso del licenciado y su célula criminal evidencia el nivel de sofisticación que han alcanzado ciertas organizaciones del crimen organizado en México. El uso de aplicaciones de mensajería, la coordinación en tiempo real mediante videos y fotografías, la planificación meticulosa de rutas de escape y la disposición a cometer homicidios sin importar daños colaterales representan un desafío mayúsculo para las instituciones de seguridad y justicia. La detención de Jorge Armando marca un hito en la investigación, pero también plantea interrogantes sobre los niveles superiores de la estructura criminal. Las autoridades continúan investigando quién o quiénes dieron la orden final al licenciado para ejecutar al alcalde Manso, cuáles fueron los motivos específicos detrás del crimen y que otros integrantes de la red criminal permanecen activos en Uruapan y regiones circundantes. El compromiso oficial es desmantelar por completo esta estructura que ha generado violencia, extorsión y reclutamiento forzado de jóvenes en la región.